buenas tardes a todos, buenas tardes a los que están a través online y a los que estáis aquí en la sala. Vamos a dar comienzo a la segunda mesa de debate. Vamos a tener cada persona que haga la comunicación, son 6 comunicaciones y hay 10 minutos para cada comunicación. Avisaré cuando queden 2 minutos y al final es cuando hacemos las preguntas, ¿vale? Entonces, sin esperar más, la primera comunicación es el CEA, el Comité de Ética Asistencial de Zaragoza, sector 1, y el título es La salud mental de los sanitarios en época de COVID-19. Va a hablar María Colomer Sagasta. Bueno, buenas tardes. A ver, voy a ver si lo puedo poner mientras tanto en pantalla completa. Como ya han dicho, mi nombre es María, psicóloga clínica. Voy a hablar en nombre del Comité de Ética Asistencial del Sector 1 de Zaragoza sobre la salud mental en el personal sanitario durante la época de COVID. Haré primero una introducción y contextualizaré un poco la presentación, luego hablaré de los conflictos éticos que se han podido presentar en la asistencia durante este tiempo, hablaré de un estudio que habla sobre la salud mental en el personal sanitario, luego mínimamente hablaré sobre cómo se ha tratado el tema en los medios de comunicación, seguido de las medidas tomadas desde salud mental y algunas conclusiones y propuestas finales. Como introducción, pues bueno, primero hablar de los factores contextuales que han influido un poco en cómo se ha sentido, ¿no? Toda esta pandemia que hemos pasado. Por un lado, el desbordamiento en la demanda asistencial, el estrés y las largas jornadas de trabajo y descansos irregulares, ¿no?, que ha sufrido el personal sanitario, el riesgo de infección, que parecía que no se detenía nunca, equipos de trabajo incómodos, incluso insuficientes en un inicio, y conflictos entre los derechos individuales frente a la protección de la salud colectiva. En cuanto a los factores más a nivel psicológico que han podido afectar el estado de salud del personal sanitario, podemos, entre muchos, comentar el desconocimiento sobre el virus, ¿no?, y la incertidumbre sobre la evolución y lo que iba a venir a continuación, el miedo al contagio, no solo del profesional, sino de sus propios familiares, el aislamiento, ¿no?, tanto para aquellos profesionales que contagiaron el COVID como aquellos que voluntariamente decidieron aislarse de las familias, la imposibilidad de desconectar, ¿no?, de la situación entre el momento de trabajo y la llegada a casa, ¿no?, donde la pandemia pues continuaba. Y la exposición al sufrimiento y la angustia de pacientes y familiares, ¿no?, de una manera mucho más intensa y frecuente de lo normal. Y para algunos también como una incomprensión, una sensación de incomprensión del entorno, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, por las decisiones de aislarse de la familia y demás. A continuación hablaré sobre algunos conflictos éticos que se dieron durante la pandemia. Para empezar, en la priorización de recursos, ¿no?, ante el desequilibrio inicial entre las demandas asistenciales de la población y los recursos disponibles en los hospitales. La priorización de pacientes COVID frente a otro tipo de pacientes, como muy bien se ha comentado en alguna presentación anterior. Conflictos en la toma de decisiones, por ejemplo, en triaje de urgencias hospitalarias. El aislamiento de pacientes en sacrificio del cuidado físico y emocional de los pacientes, protocolos de actuación desiguales y hasta contradictorios entre hospitales, como ocurrió sobre todo al inicio de la pandemia, cuando cada hospital pues un poco establecía unas guías de actuación propias. Y en algunos casos excesiva priorización del principio de utilidad, que llevó a una cierta discriminación, sobre todo en cuestión de edad, como ocurrió con algunos hospitales que cerraron la asistencia a la residencia.
A continuación hablaré un poco, bueno, de la ética en la práctica sanitaria. La ética sanitaria lo que busca es, sobre la base de unos criterios uniformes, orientar en la decisión de asignar a los pacientes los recursos disponibles en función de la probabilidad de beneficiarse de ellos, intentando maximizar el número de personas salvadas y sin discriminación por razones de edad, de discapacidad u otras. Para ello se hacen necesarios pues, unos protocolos que sean legítimos, transparentes y que permitan, dentro de un marco general, valorar la singularidad e individualidad de cada persona, ¿no? Sin olvidar que no hay decisiones idóneas, sino que siempre hay que tener en cuenta el contexto. En cuanto a los estudios, ¿qué dicen sobre el impacto de la salud mental en los profesionales sanitarios? María, ¿me escuchas? ¿Sí? Ahora sí, escúchame. Es que no estamos viendo cómo estás pasando las diapositivas. Ay, no me fastidies. ¿Ahora se ven? Ahora sí, ¿ok? Vale. Venga, continúan las que igualmente las compartimos, ¿no? Bueno, quizá esta es la más interesante de ver, las otras era solamente un poco el texto, ¿no? Hablando de los estudios, ¿no?, sobre el impacto en la salud mental en los profesionales sanitarios, me he querido centrar en concreto en uno realizado por el proyecto de Mind COVID. Es dirigido por un grupo de investigación en servicios sanitarios del Instituto Hospital del Mar de Barcelona. En este estudio en concreto utilizaron una muestra de 9.146 sanitarios de 18 comunidades autónomas diferentes en el periodo entre mayo y septiembre de 2020. Algunos de los datos, porque son muchos, ¿no?, que salieron en este estudio, fue que casi la mitad de la muestra presentaba un riesgo alto de sufrir algún tipo de trastorno mental, que 1 de cada 7 presentaba un trastorno mental discapacitante, esto es, con repercusiones negativas claras en la vida profesional y social, que 2 de cada 3 auxiliares y la mitad de las enfermeras sufrían un riesgo alto de padecer un trastorno mental, que estar en primera línea del COVID, así como haber estado en cuarentena o aislado, eran factores de riesgo importante de tener algún trastorno mental o de padecer ya en ese momento un trastorno mental discapacitante. Y bueno, que haber presentado un trastorno mental antes de la pandemia doblaba el riesgo de volver a sufrir otro a consecuencia del COVID, especialmente entre aquellos que habían sufrido un trastorno depresivo mayor anteriormente o un trastorno de abuso de sustancias. Por orden de prevalencia, se encontró que los síntomas que cumplían con criterios de trastorno mental según Manual Diagnóstico de DSM eran, empezando por el mayor, el trastorno depresivo mayor, seguido por trastornos de pánico, después trastornos de ansiedad generalizada y trastornos de estrés postraumático, y finalmente trastorno de uso de sustancias en mucho menor medida. Y son prevalencias muy similares a las encontradas en otros estudios internacionales. Brevemente decir que los medios de comunicación reflejaron los efectos de la gestión sanitaria en los profesionales de salud, en especial los que trabajaron en la primera línea, pero poco se dijo de los factores que influyeron en el estrés sufrido por estos profesionales. Conviene aclarar, además, que sufrir un suceso altamente estresante para la vida no es suficiente para desarrollar un trastorno mental, sino que influyen muchísimos otros factores. Desde, algunas de las medidas tomadas desde salud mental en esta época, pues fueron poner a disposición de los sanitarios teléfonos de asistencia, en concreto en el Hospital Rollo Villanova, desde salud mental pusimos a disposición pues algún teléfono, realizamos algún seguimiento psicoterapéutico de apoyo según el caso telefónico,
Y bueno, en él participaron tanto psiquiatras como psicólogos del sector 1. Bueno, también en hospitales más grandes como el Gregorio Marañón se pudieron realizar grupos de apoyo y de atención psicológica para sanitarios, que también tuvieron bastante éxito. Y luego así a nivel general, tanto a nivel hospitalario como más nacional, pues se puso a disposición de los sanitarios y la población general pues material informativo sobre los efectos psicológicos, ¿no?, de la pandemia, cómo manejar el estrés y guías de muy diversa índole. Finalmente, decir que, bueno, que la pandemia ha puesto en evidencia que no es posible abordar una crisis sanitaria sin tener en cuenta la ética. Los comités de ética y bioética resultan fundamentales para asesorar en el establecimiento de criterios éticamente aceptables y socialmente legítimos para la distribución de recursos sanitarios limitados. Algunas de las propuestas que han surgido al realizar esta presentación han sido que, bueno, por una parte, ¿no?, como decía, favorecer la participación y accesibilidad de los comités y los profesionales en la elaboración de protocolos transparentes y flexibles, parece de vital importancia. Una oferta formativa amplia para los profesionales, ¿no?, por ejemplo, en procedimientos de actuación en situaciones críticas, en cuidados al final de la vida, en la toma de decisiones, en la comunicación de malas noticias, ¿no?, todas ellas cuestiones que la pandemia yo creo que ha puesto encima de la mesa, ¿no?, para las cuales pues no todos estaban bien formados ni habían tenido una oferta. María, un minuto, te hemos dejado un poco más de tiempo por los problemas. Vale, acabo ya, sí, perdona, acabo ya. La siguiente propuesta, ¿no?, grupos de escucha activa donde compartir y contextualizar el malestar, ¿no?, como los que se han implantado en algunos hospitales. Y poner especial atención en colectivos vulnerables, ¿no?, como puso en evidencia este estudio, ¿no?, auxiliares, enfermería, personal en planta COVID o que ha estado en aislamiento, y facilitar la atención psicológica a pacientes y familiares, ¿no?, por la de sufrimiento que puede aliviar y también porque indirectamente afecta a la labor de los profesionales. Y con esto es todo.